¿Qué tal? Bienvenidos a la Senda del Jaguar. Yo soy Balam Mendoza. Y bueno, en esta ocasión, muchas gracias por acompañarme. Por ahí recibí algunos comentarios de el registro uno o sesión uno, que es como lo estoy manejando para este proyecto, acerca de el orgullo. Se me hizo muy peculiar porque, pues bueno, por ahí tenemos diversos proyectos, entre ellos el de Broche Erótico, donde hablamos de sexualidad y todo esto. Pensé que ahí iba a recibir ese tipo de comentarios, no que lo iba a recibir acá. Fue una grata sorpresa. Muchas gracias por ese comentario diciendo que, pues bueno, representaba por ahí el tema de la liberación y bueno, que me esperaban ver en la marcha del orgullo, lo cual pues sí estaré yendo por allá para justamente este programa de El Brunch Erótico. Bueno, no este, sino el que hago también. Ahora, con respecto a la senda del jaguar, que bueno, exploramos justamente la conciencia y exploramos la, las herramientas de Access Consciousness, pues bueno, algo curioso era justamente el salir de estas etiquetas, el salir de estas cajas, que por eso así le puse ahora a este registro, esta sesión, el Libérate de la caja. Eh, es muy curioso porque por ahí, por ejemplo, una de las personas a las que les di una sesión de barras, pues bueno, pudieron desbloquear como diversas situaciones, tan es así que dijeron, bueno, pues es que en realidad yo no soy una persona heterosexual, sino más bien me llama la atención ambos sexos, entonces empezamos a tener una plática ahí muy interesante que se fue yendo más hacia, por eso les comentaba del brunch. Eh, pero se me hizo muy interesante porque, bueno, pues la sesión pues justamente logró desbloquear como todas estas limitantes, todos estos bloqueos que podemos llegar a tener y que dijo, pues es que en realidad no sé por qué me había ocultado este tipo de sentimientos y no los había ni siquiera querido pensar o acercarme a ellos porque me daban miedo y ahora descubro que no era miedo, sino que pues me daba mucha emoción poder experimentar algo con otras personas de ambos sexos. Entonces, pues fue muy interesante. Entonces también de ahí venía esta parte de Libérate de la caja, pues por supuesto siempre les recomiendo y es algo que ya sea conmigo, con otros de los y las facilitadores que existen y que hay en Access de barras o facilitadores certificados, que se corre una sesión de barras porque de repente podemos lograr a desbloquear cosas que están bien escondidas, bien profundo, y es bien bonito cuando empiezas a ver cómo la persona empieza a transformarse literalmente frente a ti. Y también tú, una parte de ti dices, bueno, pues sí, ¿qué partes de mí estoy negando? ¿Qué partes de mí estoy ocultando? Que si no las ocultara, podrían darme mucho más. Entonces, pues bueno, eh, las cajas de estas que les menciono de dónde liberarse y un poco era liberarme de las cajas o lo que antes se le conocía como salir del closet y esto era un poco jugando con eso precisamente por pues esta situación que se dio. Entonces, pues bueno, las cajas son justamente todas estas etiquetas, como ya les decía en el otro episodio, en el otro registro, que era, por ejemplo, soy mexicano, soy mexicana, soy hombre, soy mujer, soy heterosexual, soy gay, soy esto, soy aquella, soy padre, soy madre, soy hija, soy lo que sea. Todas estas cajas que se tratan de decir, bueno, como soy por ejemplo, una caja, soy un buen padre, por lo tanto, solo puedo hacer esto. Como soy una buena esposa, por lo tanto, esto. Entonces, pues son estas cajas que estamos tratando todo el tiempo de meterles como una matroshka, estas muñequitas que van una dentro de otra. Pues sí, lo mismo, pero en cajas, ¿no? Entonces soy la caja hijo, pero también soy la caja papá, pero también soy la caja esposo y la caja trabajador o la caja empresario. Entonces, ¿por qué no ir más allá? ¿Por qué tener miedo? Y por supuesto, aquí es algo que es muy natural para nosotros como seres humanos, aunque bueno, acá hacemos la distinción entre humanos e humanoides, más que la distinción para discriminar o para tener alguna especie de juicio, es más bien para entender que cuando uno es humanoide, pues crea de una manera diferente y entiende de una manera diferente el mundo. Pues bueno, es algo que nuestro cerebro, eso sí, tiene, buscar eh,
justamente conformarse y no salir porque pues es más barato, es más económico a nivel recursos, pues no hacer cosas extrañas y no hacer. Sin embargo, una vez que conectamos con la conciencia, una vez que conectamos con ese ser infinito, con esa parte grandiosa y gloriosa que está dentro de nosotros, pues empiezan a ver diversas cosas, diversos cambios dentro de nosotros, por supuesto, y dentro del universo. Entonces también ahí es donde hablábamos también de la física cuántica y de que cuando observamos un fenómeno, este también se modifica y cambia. Pues bueno, también ahí es muy interesante el poder evaluar pues esta situación de cuando tomamos una decisión, empiezan a generarse estas pequeñas ondas y patrones hacia el universo y no siempre podemos observarlo. Sin embargo, cuando salimos, imagínense, ¿cómo vamos a observarlo si estamos dentro de una caja? Entonces, lo único que conocemos pues es la caja. Abres una caja y ¿qué hay? Otra caja. Entonces, por supuesto, tenemos esta matrosca, como les decía, de cajas, pues de repente es como, pero entonces, ¿cuándo? Que eso también, por ejemplo, a muchas personas les pasa cuando están yendo a terapia, ¿no? O sea, empiezan a abrir y desbloquean una parte y todavía tienen otras 600 partes ahí que tienen que desarmar y por eso se desesperan. Entonces a mí, en mi caso, por ejemplo, lo que me funciona pues son herramientas, las herramientas de Access para empezar a desbloquear. Ha sido también complicado, no es como, sí, todo es felicidad y alegría y no hay nunca, jamás nada que confrontar. Eso es algo que también nos llega a pasar, que creemos que ya vamos a ser felices para siempre, que nunca vamos a tener pues todas estas situaciones que se presentan en la vida, pues no es así. Entonces ha sido complicado porque de repente ha habido momentos donde también me siento así como, bueno, ¿qué pregunta puedo hacer? ¿Qué es lo que está pasando aquí realmente? ¿Cómo podría tener más información para cambiar esto? ¿Qué se requiere de mí para cambiar esto? ¿Qué energía, conciencia, espacio, elección se requiere para cambiar esto? Y de repente pues nada pasa, o sea, pareciera que todo está igual, estático, estancado, y de repente pues llegan, por eso les llama también Dane estos susurros de la conciencia, y creo que Gary también por ahí, susurros porque pues no es que te grite, no es que llegue y te diga, oye, tienes que hacer esto, sino pues claramente son más como estos susurros de, oye, y si tal vez solo sales a caminar 5 minutos, y si te acercas al árbol, y si acaricias a tu gata, y si son susurros, son muy, muy sutiles. Entonces de repente estamos acostumbrados a que todo en este constructo social y moderno y tecnologizado, pues todos son gritos, colores, y cada 10 segundos haciendo algo, y que si no, y que si me muevo, y que si la transición, y que cuando es algo diferente, pues pareciera que no le prestamos atención. Entonces, pues ahí la invitación sería, que tomaría, que podamos estar atentos, estar atentas a estas invitaciones del universo, a estos susurros de la conciencia que nos van a llevar a algo mucho más grandioso de lo que hemos experimentado ahora. Y por supuesto, energía, espacio, conciencia y dirección se requieren de mí para salir de las cajas de una vez y para siempre por toda la eternidad. Quienes conocen el enunciado aclarador aquí lo pueden decir. La otra es, por supuesto, que tomaría encontrar e identificar mi realidad y poder expandirla con total facilidad, gozo y gloria. Y de nuevo, el enunciado aclarador. Todas estas preguntas que están viniendo a mí pues son un poco el tratar de romper estos moldes. Estamos muy arraigados, muy arraigadas a estos moldes, a estas estructuras de, es que si no sé exactamente qué va a pasar, entonces no quiero nada, porque es, no puedo con la incertidumbre. Es que si no estoy segura, pues entonces ¿para qué hacerlo? Entonces de repente tenemos que ir más allá de eso. Esas son las cajas. Es decir, puedo definir una caja, sí, porque tiene tanto de un lado por otro lado, por el último lado, y entonces tengo la dimensión de es y ya puedo saber. Sin embargo, la vida no sucede así. Si se dan cuenta y si han observado sus propias vidas, la vida sucede de formas maravillosas e insospechadas. Como les decía, de formas caóticas y que van generándose momento a momento. Por eso también la invitación de Access es una elección. Funciona
dentro de los próximos 10 segundos. Tú tienes una elección y cada 10 segundos vas generando nuevas elecciones y esas nuevas elecciones van generando puertas. Son como estas miles de ramificaciones para poder tener mayor conciencia, mayor elección, incrementar nuestra recepción, nuestro recibir, nuestro percibir, nuestro ser y conocer. Y entonces, por eso es que dentro de la caja siempre vamos a saber las dimensiones de esa caja y no vamos a querer salir de ahí. Incluso muchas personas que consideran exitosas, pues por eso están ahí, porque en esa caja ya son este gran pez, o como se le llama el gran pez en un estanque pequeño. Tú puedes ser el más grande pez en el más grande de los océanos, que es el universo, y que está ahí para respaldarte, que está ahí para respaldarme a mí también. Y entonces también aquí hay algo que es muy, muy importante y que me gusta mucho dentro de Access, que se llama el reino de nosotros, que es esta parte donde se incluyen a todas las personas y también a mí. Porque en mi caso, pues la parte de espiritualidad y esto siempre era ponte de tapete para los demás. Siempre era ayuda a los demás aunque tú te mueras en el camino. Aunque tú te vayas desvencijando en el camino, ayuda a los demás porque eso es ser espiritual, eso es la más grande espiritualidad posible. Ser un tapete para las demás personas. Y durante muchos años lo hice. Sin embargo, algo no terminaba de cuadrar. Y ahora que es diferente, que también me incluyo a mí mismo y que también me cuido a mí mismo, ha sido completamente diferente. He visto el mayor cambio en las personas con las que he colaborado, con las que he hablado. Entonces me doy cuenta que en efecto aquí hay algo mucho más profundo que es el reino de nosotros. Si cuido de los demás y cuido de mí, entonces va a haber más para todos y para todas. Y eso es algo muy hermoso, a mí me gusta mucho porque justamente es lo que va a crear más para ti, va a crear más para los demás. Y entonces aquí empieza esa cosa loca que es la mente a maquinar y decir, pero entonces si mato a alguien y si... Y es como, ¿por qué harías eso? ¿Por qué un ser infinito agarraría y haría ese tipo de cosas por él? Entonces aquí es donde no debemos dejar que nuestra mente loca se vaya hacia eso. Nuestra mente solo puede definir lo que ya conoce. Y también está recibiendo un montón de mensajes subliminales, pues obviamente de las tecnológicas, internet, de un montón de fuentes y que no van a querer lo que es mejor para ti, van a querer que hagan lo que esas empresas o esas compañías o esas personas quieran y sea lo mejor para esas personas. Entonces también ahí es donde hay que ser muy conscientes y entre más hagan access, más van a abrir su conciencia, más van a abrir su percepción y entonces va a parecer que todo está peor porque ahora lo sienten al doble o al triple. No se desesperen, de verdad vayan a una sesión de barras. Con la sesión de barras empieza uno a volver a este punto dentro de nuestro cuerpo y dentro de nuestro ser, donde tenemos este poder magnífico que nos ha dado el universo, que somos también nosotros y que está dentro de nosotros, que también somos el universo. Entonces, no caigan en la desesperación. Recuerden también otra de las herramientas básicas que tenemos en Access, que es a quién le pertenece esto. El 99.9% de las cosas que nos llegan, que percibimos y les ponemos el nombre de pensamientos, sentimientos o emociones, no son de nosotros. Cuando empezamos a hacer esta pregunta de a quién le pertenece esto, se empiezan a disipar. Entonces podemos hacer más de esto que realmente nos gusta, más de esto que realmente nos hace sentir expansivos, expansivas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho tocar el ukulele, por ahí está. Entonces de repente, y no es de manera profesional, solo me gusta para mí, solo me gusta tontear o jugar. Y eso para mí genera mucho más de lo que de repente puede generar, por ejemplo, una hora en redes sociales o ver una peli o lo que sea. También estas cosas ayudan y me gustan. Sin embargo, hay cosas que yo he identificado que cuando las hago, mi cuerpo, mi ser, mi todo vive de una manera muy diferente. Cuando no las hago, empiezo a sentirme cada vez más hostil, más enojado, más frustrado y entonces digo, ok, ¿de quién es esto? Me doy cuenta que no es mío, lo regreso al origen y entonces seguimos. Y al principio es pesado porque pues, prácticamente todo lo que te llega todo el tiempo y dices, "Ah, ya estoy harto de preguntar". Sin embargo, continúa. Y cuando ya sientas una sensación de ligereza, de paz, de grandiosidad dentro de ti, de tu espacio, entonces pues puedes hacer una pregunta generativa. ¿Qué puedo hacer ahora que va a crear más para mi vida? ¿Cómo puedo generar más dinero?
¿cómo podría disfrutar más de mi vida? ¿Cómo puede haber más gozo en mi vida? ¿Cómo puede haber más facilidad? Entonces, esta es la invitación de salir de las cajas, liberarse de estas etiquetas y no estar pensando en, no estar pensando, estar haciendo. Y cuando percibamos que llega algo que son todas estas cosas invasivas, ¿a quién le pertenece esto? Regresar al origen y entonces regresar a lo que somos realmente nosotros como seres y a las cosas que realmente te gustan, que realmente te hacen vibrar, que realmente te hacen querer comerte al mundo, que hacen que todo sea como más vibrante, que sea más maravilloso y que quieras compartirlo con todo el mundo. Entonces, eso es lo que realmente te gusta y lo que realmente es para ti y que te va a contribuir un montón. Busca eso y hazlo más. No te vas a arrepentir, te lo puedo asegurar. Pues bueno, esto fue La Senda del Jaguar. Muchas gracias por estar aquí. Mándenme más comentarios, mándenme más preguntas. También si quieren agendar una sesión de barras, es algo que de verdad les recomiendo. Les va a reducir niveles de estrés, les va a aumentar niveles de anticuerpos, por ejemplo, para personas que tienen temas de inmunodeficiencia y demás. Es bastante interesante ver cómo empiezan a mejorar su calidad de vida. Gente que ha tenido depresión durante muchos años también le ha funcionado bastante. Entonces, bueno, quieren agendar una sesión conmigo, adelante, ahí está la página, lacendadeljaguar.com. También por ahí voy a tener clases, voy a estar colaborando con otros facilitadores también. Vienen cosas bien interesantes. Entonces, pues bueno, muchas gracias por haberme escuchado, por haber llegado hasta acá. Mi nombre es Balam y deseo que de verdad puedan salir de la caja y ser ustedes mismos, siendo tú y cambiando el mundo, como dice Dane. Les amo.